Bienvenido. En 2 minutos, pertinente llevarte a la región norte de España. Al adentrarte en el País Vasco, sientes de intimidad la mezcla de belleza agreste y rica cultura que te da la bienvenida con las olas del mar Cantábrico rompiendo contra los acantilados dramáticos mientras las verdes linas se elevan detrás de ti, invitándote a explorar más allá. Te encuentras paseando por San Sebastián, donde las arenas doradas de la playa de la Concha se extienden ante ti, enmarcadas por elegantes paseos marítimos y animados bares de tapas que sirven los famosos penchos. Al dirigirte hacia el interior, descubres Bilbao, una ciudad que transforma tu idea de tradición y modernidad con el reciente Museo Guggenheim, cuyas curvas de titanio reflejan la luz de maneras que te hacen detenerte con asombro. Conduciendo por la costa, te maravillas con los pueblos esquiros como Getaria y Hondarribia, donde coloridas embarcaciones descansan en los muelles y el aroma del marisco recién asado llena el aire, cercándote al corazón de la vida vasca. En el campo sientes el encanto de las casas de piedra y los viñedos verdes, donde puedes saborear el fresco vino chacole mientras contemplas vistas impresionantes. Cada paso, cada sabor y cada encuentro de sumergir más en el espíritu vasco, haciéndote comprender que este no es solo un lugar para visitar, es una tierra que te invita a vivir, saborear y recordar el País Vasco en el norte de España.